Una de las inquietudes que tenemos muchos cristianos hoy es la magnitud de maldad a la que ha llegado nuestra sociedad. Una sociedad que se ha declarado abiertamente en guerra contra Dios, su palabra y aquellos que lo aman y lo siguen. Una sociedad que ha utilizado a los gobiernos, a los medios de difusión, las redes sociales, ha utilizado instituciones importantes para atacar directamente la moral cristiana. Una moral que nos ha hecho permanecer socialmente hasta donde hemos llegado. No sabemos qué va a pasar de aquí en adelante. Pero es claro que pase esto, porque la Biblia lo habla claramente y lo expresa. Y que vamos a tener persecuciones mayores que las que hemos tenido y vamos a pasar situaciones producto al mundo que nos aborrece. Pero esto es de esperar, porque la palabra del Señor lo dice en diferentes lugares. Ahora, que esta sociedad se haya introducido a tal punto dentro de congregaciones que hoy en día es difícil en diferentes lugares que profesan el nombre del Señor, y lo digo entre paréntesis, hablar de pecado, de justicia, de santidad, de ley, de juicio, palabras y términos que son imprescindibles para que las personas puedan entender el mensaje correctamente de la salvación, se han vuelto chocantes, se han vuelto difíciles de tratar y se han disfrazado de tal manera que se diluye el mensaje de la verdad de Dios. Se han introducido hombres dentro de la iglesia, y cuando me refiero a hombres en sentido general, hombres dentro de la iglesia que encubiertamente han sembrado el veneno, han echado el veneno que ha contaminado millones de corazones de aquellos que en un momento se han sentado en las iglesias. Bueno, ante estos hombres que han corrompido el mensaje del Evangelio con su vida moral incorrecta dentro de la iglesia, es el libro de Judas, un libro escrito con una tesis, y la tesis es que debemos contender ardientemente por la fe. Un libro que los expone, un libro que los caracteriza y da su veredicto de juicio contra ellos de parte de Dios. Un libro que nos enseña a vivir en medio de un mundo donde la verdad de Dios está siendo fuertemente atacada por personas que han cambiado la gracia en libertinaje. Y quisiera compartir esta pequeña serie basada en el libro de Judas. Y hoy voy a compartir el versículo 1 y 2 de la carta solamente. Le titulé Saludos de un siervo de Dios, como base a lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante. Dice la palabra del Señor en Judas 1:2. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Cuando leemos este versículo, estos dos versículos, nos hacemos tres preguntas. Primero, ¿quién escribió la carta? Segundo, ¿a quién se le escribió? Y tercero, ¿cuáles son las bendiciones que deja él para sus receptores? ¿Quién escribe la carta? Vamos a responder estas preguntas. ¿Quién escribe esta carta? Dice que es Judas, un nombre común para los creyentes del primer siglo. Entre judíos, entre cristianos, era un nombre común en el ambiente judeo-cristiano. Pero un hombre al que todos debemos escuchar atentamente, porque él se da dos calificativos: siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Judas, siervo de Jesucristo. La palabra siervo significa esclavo, y era un hombre que entendía bien cuál era su lugar, un hombre que sus palabras las tenía comprometidas a la voluntad de Jesucristo, sus hechos los tenía comprometidos a la voluntad de Jesucristo, un hombre que, a pesar de ser hermano de Jesucristo, no usó su calificativo de hermano de sangre para demostrar autoridad. Sin embargo, un hombre que trató de humillarse de tal manera de que cuando lo miraran a él, no lo vieran a él, sino que vieran a su Señor, a su amo. Él era propiedad de Jesucristo. Sus palabras no eran sus palabras. Su vida no era su vida. Su corazón, su conciencia y su mente estaban comprometidos con el Señor Jesucristo. Como diría Calvino, su llamado era una evidencia de los apóstoles en que ellos no confiaban en sí mismos para ejercer su oficio por causa de su propia voluntad. Este era Judas, un hombre sujeto a Jesucristo, que también era hermano de Jacobo. ¿Qué es Jacobo?
Jacobo, el que escribe la carta. Jacobo, quien fue pastor, quien fue líder en la iglesia primitiva. Uno que también fue hermano de Jesucristo. Alguien con autoridad en la iglesia primitiva. Un hombre piadoso. Un hombre respetado. Un hombre que no siempre fue cristiano. Un hombre que cuando Jesús estaba en su ministerio, tanto Jacobo como Judas no creyeron en él. Rechazaron su mensaje. Sin embargo, un hombre que después de experimentar a ese Cristo resucitado, lo encontramos en el libro de Hechos reunido con los primeros cristianos adorando al Señor. Un hombre que recibió una metamorfosis, un cambio en su vida. Al Judas decir que era hermano de Jacobo, estaba dejando claro que Judas estaba en la misma frecuencia de Jacobo y de aquellos que amaban al Señor. Esos eran los cristianos del primer siglo. Cristianos que entendían quién era Jesucristo. Cristianos que entendían quiénes eran ellos. Que entendían cuál era su lugar delante de Dios. Cristianos que tenían un mismo pensamiento. Tenían un mismo corazón. Cristianos que amaban a Jesucristo por encima de ellos mismos. Este era Judas. Alguien a quien tenemos que escuchar. Tenemos que escucharlo de tal manera que su pequeña carta está inscrita dentro de lo que nosotros consideramos la Biblia, un libro canónico que le da total autoridad a la palabra del Señor, un libro inspirado por el mismo Dios. Pues a Judas tenemos que escuchar. Y yo te preguntaría en este momento, si estuvieras delante de mí, ¿cuánta autoridad tiene este libro para ti? ¿Importa más este libro para ti que lo que puede estar enseñando alguien contrario a la palabra del Señor? ¿Es más importante un predicador o alguien que tenga influencia dentro de la iglesia que este libro? Una persona que pueda estar equivocada y esté defendiendo mentiras como si fueran verdades en contra de la palabra del Señor. ¿Qué tiene más peso para nuestra vida? Bueno, tenemos que escuchar atentamente lo que Judas nos está queriendo decir. Porque Judas es un siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, que escribió una carta que la necesitamos ante aquellos que tergiversan la verdad de Dios, ante aquellos que han cambiado la libertad por libertinaje. Aquí vemos a Judas. ¿Y a quién le escribe Judas? Dice la Biblia que Judas le escribe a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Aquí vemos la segunda pregunta en su respuesta. Aquí vemos también cómo el escritor utiliza un recurso literario que se llama tercetos para dividir sus grupos en tres partes. Cada vez que lo vamos a ver a lo largo del libro, cómo él divide en tres partes sus ideas. Aquí él estaba usando llamados, santificados y guardados. Y lo vemos después con misericordia, paz y amor. Y lo vamos a ir viendo en los ejemplos que él va poniendo. Una manera de expresar sus ideas. En este caso, lo está haciendo en referencia a la obra salvadora del Dios Trino. Dios Padre, Jesucristo. Y esto, aunque no lo diga literalmente, sabemos que es por medio de la obra de su Espíritu también, el cual opera en el corazón del creyente. Aquí estamos hablando a receptores que son llamados en Dios Padre. Y cuando vemos el llamado, no nos estamos refiriendo a ese llamado universal que hacemos a todas las personas, sean creyentes o no creyentes. Ese llamado general a todas las personas que nos manda la gran comisión a hacer. Estamos hablando de un llamado específico, un llamado que opera en el corazón del hombre y lo convence de pecado, de juicio y de justicia y lo atrae a Cristo con lazos de amor. Lo atrae a Cristo con una nueva vida, una vida transformada, una vida que fue esclava del pecado y ahora es esclava de la justicia, que fue esclava del pecado y ahora es libre por la verdad, una vida de aquellos que fueron hijos del padre de mentira y ahora siguen el que es el camino, la verdad y la vida, una vida de metamorfosis, de cambio total. Estos que Dios llama son llamados de una manera irresistible, aquellos que han venido al Señor por el poder de su Espíritu, que de hecho fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo y por eso responden al llamado correctamente. Estos que son llamados también son santificados. Y aunque hay discusiones exactamente qué manuscrito usa una palabra y qué manuscrito usa la otra, yo me quedo con los textos receptos que usan la palabra santificados. Y cuando hablamos de santificados, estamos hablando de personas que Dios los ha apartado del mal
para acercarlos así, consagrarlos así. Hombres consagrados para Dios, dedicados para Dios. Personas que no solamente Dios los ha amado irresistiblemente, sino también que los ha transformado de tal manera que los lleva de crecimiento en crecimiento hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo cuando ya no estemos en esta tierra. Hombres y mujeres que Dios ha transformado y los está transformando todos los días hasta el fin de sus días en esta tierra. Estos hombres y mujeres que han sido llamados, que han sido santificados, también están siendo guardados en Jesucristo. Guardados por el poder de Jesucristo. Y qué consuelo para aquellos que están enfrentando pruebas ante personas que tergiversan la verdad de Dios, personas que han cambiado la verdad de Dios por la mentira, personas que están llevando a libertinaje muchas de las verdades que Dios en su celo y en su santidad establece como la ley. Para estos que quizás están titubeando o que están en un pensamiento difícil y son realmente llamados y santificados, para estos es esta verdad. Somos guardados, preservados. El Señor hace una obra poderosa a través de estos dones de salvación. El Señor es quien obra en nuestra vida para que nosotros seamos elegidos, llamados, santificados, justificados, para que seamos guardados, glorificados. La obra que Dios empieza, Dios la termina. Y nosotros tenemos una total seguridad de que Dios está obrando en la vida de los creyentes. Y vamos a verlo como un contraste en medio de esta carta. Todo lo que va a pasar con los enemigos de Dios, aquellos falsantes que están en medio de nosotros, cuál va a ser su final y cuáles son sus características. Y lo vemos ahora en los creyentes. Y aquí el escritor está dejando bien claro cuál es nuestra identidad. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida para que nosotros confiemos y descansemos en la obra de Dios en medio de tanta adversidad? Si dependiera de nosotros, no duraríamos ni un segundo en la fe, porque no es en nosotros el poder permanecer. Dios es quien nos hace permanecer. Como diría Calvino, puesto que nosotros debiéramos estar siempre en peligro de muerte por medio de Satanás y él puede tomarnos en cualquier momento como una presa fácil, ¿no estaríamos a salvo bajo la protección de Cristo, a quien el Padre ha dado para ser nuestro guardián, de manera que ninguno de ellos, a quien Él ha recibido bajo su cuidado y refugio, perezca? ¿Cuán bendecidos somos por la obra de Dios? ¿Cuánta alabanza y cuánta adoración debemos darle a nuestro Dios por su obra de salvación en nuestra vida? Hermanos, nada es más gratificante para un hijo de Dios que saber de que nuestra vida, de que nuestro nombre está en Él, de que nuestra esencia está en Él, de que Él pensó en nosotros desde la eternidad. Y no solo pensó, ha actuado en nuestra vida todo el tiempo y va a hacerlo hasta el final. Cuánta garantía, cuánto pesa eso en nuestro corazón. Dios es tan bueno, hermanos. Y tenemos tanta seguridad que cuando para unos la ira de Dios sea derramada, para nosotros va a ser la gracia, la gloria de Dios. También nos hacemos una tercera pregunta. ¿Cuál es la bendición que da el escritor a sus receptores? Es una bendición preciosa, porque esto complementa estas verdades que estamos diciendo. Él les llama misericordia y paz y amor o sean multiplicadas. Como diría Sproul, la misericordia inmerecida de Dios a los pecadores y la paz que resulta de ello están basadas en su amor manifestado en Jesucristo. Tres bendiciones maravillosas. Bendiciones que van a un alto potencial y en crecimiento para todo cristiano. Misericordia multiplicada. Este es el favor inmerecido de Dios a quienes están en una total miseria. Personas que pueden estar decaídas, personas que pueden aún haber sido influenciadas en algún momento por falsos maestros, personas que estén en un estado de miseria o aún cristianos que han entendido de dónde Dios los sacó. Cristianos que entienden que todos los días la misericordia de Dios se levanta sobre sus vidas porque reconocen sus debilidades. Para ellos es la misericordia del Señor multiplicada.
Esa misericordia que es nueva cada mañana. Esa misericordia que nos alienta y nos anima a seguir al Señor y a descansar en que su perdón, su devoción por nosotros está. Qué gozo poder saber de que la misericordia de Dios cada día es más intensa en nuestra vida. También paz multiplicada. ¿Qué paz tenemos con Dios? Aquellos que hemos sido beneficiados por la obra de Jesucristo. Esa obra del gran sacerdote. Esa obra del gran sacerdote que presentó su propia vida como ofrenda por nuestros pecados. Hoy podemos gozar de esa paz con Dios. Una paz que es perfecta. Una paz que nos hace estar seguros y tranquilos de que la ira de Dios no será derramada sobre nosotros. Cuánto gozo podemos experimentar en esto, hermanos. De que no solamente recibimos la misericordia del Señor, no solamente recibimos la paz del Señor, sino también que recibimos el amor. Ese amor con el que nos amó Dios. Un amor que no se parece a ningún amor, porque Él es amor. Los judíos se saludaban con misericordia y paz. Los cristianos, en distinción a esto, se saludaban con misericordia, paz y amor. Amor de Dios hacia nosotros. Amor de nosotros hacia Dios. Y amor de hermanos a hermanos. Todo esto abunda en el corazón de los creyentes. Creyentes que están dispuestos a perdonar, que están dispuestos a amar, que están dispuestos a ofrecer su vida, como dice la Biblia, si fuera necesario, dar nuestra vida por nuestros hermanos. ¡Qué bendición! ¡Qué gozo saber de que aún sin ser de la misma sangre podemos gozar del beneficio de la sangre de aquel que murió por nuestros pecados! ¡Cuánta satisfacción hay en nuestra vida! ¿Cuánto de lo pecaminoso que es este mundo nos puede afectar o nos está afectando hoy en día? Y quisiera terminar reflexionando sobre estas verdades que les acabo de decir. Es un gozo poder tener la palabra de Dios. Un gozo poder saber de que Dios dedicó su tiempo para nosotros. Levantó hombres inspirados por el poder del Espíritu para que nosotros entendiéramos que la verdad que necesitamos escuchar y entender para vivir, para creer, es su palabra. Aquí está el libro de Judas enseñándonos cómo vivir en medio de un mundo de apostasía, cómo vivir en medio de un mundo de corrupción, cómo vivir en medio de un mundo donde la verdad está siendo atacada fuertemente, donde la mentira ha penetrado en grupos cristianos y ha afectado a muchas personas. Aquí está la palabra de Dios enseñándonos por el testimonio de un hombre que estaba sujeto a Cristo totalmente. Un hombre que entendía cuál era su lugar, un hombre que Dios había transformado. Estamos viendo aquí también y nos fortalecemos ante esta verdad, cómo Dios ha derramado dones de salvación en nuestra vida y cómo nosotros estamos seguros ante los ataques del enemigo, ataques que vienen todos los días, y cómo nosotros podemos saber de que todo lo que pasa en nuestra vida coopera para bien, para los propósitos de Dios, porque Dios los va a cumplir. Hermano, debemos gozarnos en el Señor y descansar en que la gracia del Señor está sobre sus hijos. Podemos descansar en que el favor de Dios está sobre nosotros. Un favor que usa todos los medios disponibles para que nosotros seamos llamados, seamos guardados, seamos santificados, podamos vivir en misericordia, podamos vivir en paz, podamos vivir en amor. Todo esto lo ha derramado Dios sobre nuestra vida. ¡Qué gozo! Pero ¿qué será de aquellos impíos, aquellos corruptos, aquellos que han venido a la iglesia a romper su paz? Aquellos que han venido a tergiversar la verdad de Dios, aquellos que están entre nosotros, pero que no son de nosotros, que han hecho una profesión de fe, pero sabemos por sus frutos que no son de nosotros. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues si quieres saberlo, te invito en la próxima lección a escuchar el propósito de esta carta, porque hay un propósito con esta carta. Así que te invito, que Dios te bendiga.